trading institucional. Hoy vamos a estar viendo el tema de las huellas, algo muy importante. Estuve viendo cómo arrancarlo al curso, qué clase poner primero, qué clase poner segundo. Me terminé decidiendo por clase de huellas, que no es algo tan complejo y es algo sencillo de entender. Todos los que hicieron el curso de Forex intermedio tienen que tener entendida la regla 90-10. Regla 90-10. ¿Qué quiere decir la regla 90-10? Que nosotros vamos a estar analizando el mercado desde una perspectiva mucho más neutral. Observando los patrones conductuales que tiene el 10%, que van a ser fondos, bancos, etcétera, y el 90% que son los, entre comillas, retail traders, que se le dice, o los traders minoristas, como nosotros, los que estamos viendo este video. Entonces, una vez que yo entiendo y una vez que yo proceso mi pensamiento de una forma neutral, siendo el observador, siendo el testigo que observa, se me va a hacer mucho más fácil sacar una zona, se me va a hacer mucho más fácil lograr la rentabilidad, voy a aumentar mi porcentaje de efectividad y voy a tener un desarrollo de conciencia mucho más interesante, porque voy a estar trabajando la paciencia, porque voy a estar trabajando la observación, no la identificación. Entonces, se van a dar cuenta que cuando lleguemos al trading institucional va a ser mucho más fácil que una operación salga positivo, pero va a ser mucho más difícil el condimento psicológico para eso. Porque vamos a tener que tener un poco más de paciencia, vamos a tener que esperar un poco más, vamos a tener que dejar ser. Bien, entonces, regla 90-10. Para empezar, tenemos que empezar la clase con eso, el 10%. La idea es que nosotros podamos estar de este lado, del lado del 10%. ¿Por qué? Porque el 10%, que son los bancos y los demás, son los que mueven el precio. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo ahora en trading institucional. Cómo los fondos, cómo los bancos mueven el precio. Y nosotros nos quedamos con un pedacito de ese pastel. ¿Sí? Entonces, viendo un tema un poquitito más profundamente, el tema de la regla 90-10. Si yo les enseñé a ustedes qué es lo que es un soporte, olvídense de que nosotros vamos a estar haciendo esto. En la vida, ustedes me van a ver operando de esta forma, esperando que rompa el máximo de acá, haciendo la suposición de que el precio va a ser esto, no sé, bla. Olvídense de la operativa. Yo no recuerdo haberles explicado, compren el soporte, vendan en la resistencia. Sí me acuerdo haberles enseñado la regla 90-10 y sí me acuerdo haberles enseñado que la parte intermedio, lo que yo les enseño en intermedio, no lo van a utilizar para operar. No, lo van a utilizar para entender el stock colectivo de creencias que hay. Que me va a permitir a mí poder entender cuál es el pensamiento del 10%. Ustedes tienen que saber que el banco sabe dónde ponen el stop loss. Y normalmente es en el máximo o en el mínimo. ¿Sí? Porque ingresamos, ponemos una entrada y decimos el stop loss en el máximo. O el stop loss en el mínimo. Porque si ya se rompe el máximo, si yo rompe el mínimo, no me interesa. Y está bien, y está excelente. Yo lo hago así. Pero tenemos que saber qué máximo, qué mínimo. Tenemos que saber cuál es el stock colectivo de creencias que hay. Del 90 y del 10. Bla. La cuestión es que vamos a empezar con trading institucional. Olvídense de operar algo de intermedio por el momento y enfóquense en la regla 90-10 y en cómo ustedes van a ir estudiando el trading institucional para ir puliendo y complementando mucho mejor su análisis. Con lo que yo les enseño en intermedio, con la fractalidad, con el market shift, con el patrón de Vela y con Fibonacci, con eso ustedes ya pueden estar ingresando. ¿Sí? Más precisión le vamos a dar ahora en trading institucional. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de la regla, con el tema de las huellas, perdón. Bien, fíjense, ¿qué es una huella? ¿Sí? Una huella.
una huella en Forex. ¿Sí? Lo voy a especificar. Huella en Forex. Una huella en Forex. Supongamos, yo tengo un ciclo de distribución muy líquido, muy fuerte, y el mercado me lleva a una zona tal, cualquier tipo de zona, puede ser una zona market maker, puede ser una zona brutal diaria de soporte, puede ser una zona de agotamiento de Fibonacci, de agotamiento de impulso, agotamiento de tendencia, cualquier tipo de zona, no me importa, y el mercado me hace esto. Bien, me hace un triángulo. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro y trazo mi triángulo y voy a tener un soporte y también voy a tener una resistencia como tal dentro de ese pequeño ciclo de acumulación. Entonces, una vez que yo entiendo que estoy en un ciclo de acumulación y que el mercado me hace un soporte y una resistencia, me voy a ir a verlo un poco más profundamente. Porque, ¿qué pasa? Tenemos dos opciones siempre en un ciclo de acumulación. Que el mercado se salga, bien, o que el mercado se salga, pero por debajo. Para algún lado tiene que salir. Eso lo sabemos. La cuestión está en que yo, en ese triángulo, por encima tengo liquidez y por debajo tengo liquidez. ¿Qué quiere decir? Que el mercado a mí puede venir y hacerme esto. Salirse por encima y después salirse por debajo. Y quedar en el medio atrapado de nuevo. Puede suceder, totalmente. Lo importante es que entendamos que en los puntos de soporte, en los puntos de resistencia, teniendo máximos o mínimos que son iguales, me da igual si es estático o dinámico el soporte, tenemos que entender que va a haber liquidez, ¿sí? Y que el precio en algún momento tiene que neutralizar. En algún momento tiene que neutralizar esa liquidez. Profe, ¿en qué momento lo va a neutralizar? No tengo ni puta idea. Nadie sabe qué es lo que va a hacer el precio, ¿sí? Nos sacamos esa idea de para dónde o de que el oro va a caer, el oro cae, el oro tiene que caer. No, no. Nos sacamos esas cosas de la cabeza en trading institucional, en este módulo. Lo importante, como digo, es que entendamos la liquidez como es. Tengo liquidez por encima y tengo liquidez por debajo. No sé qué es lo que va a pasar con el precio. Estoy en un ciclo de acumulación. Puede manipular por encima y por debajo y quedar en el rango. O puede manipular por encima y seguir subiendo. Puede manipular por debajo y seguir bajando. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser una huella? Lo que yo tengo de resistencia y lo que yo tengo de soporte. Esas son mis dos huellas. Lo mismo puede pasar en un ciclo de liquidez. ¿Sí? Tener un ciclo de liquidez y que el mercado me haga esto. Bien. Me haga una resistencia estática. ¿Qué es lo que dice la teoría? Vamos a cambiar acá el color. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que tenemos que vender acá. Jamás en la vida yo les voy a enseñar a vender ahí a ustedes. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo por encima es una huella, justamente. Es una huella. ¿Por qué es una huella? Porque tengo máximos iguales. ¿Y cuál es la creencia colectiva? Vendamos en la resistencia. Porque llegó y rechazó, porque llegó y rechazó, porque llegó y rechazó. Eso es una mamada. Eso no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido porque es lo que se especula colectivamente. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se especula eso colectivamente? Tiene que tener una razón de ser esto de la especulación colectiva, de la creencia colectiva. Si ustedes se meten a YouTube, se van a poder dar cuenta muy rápidamente de todo esto que yo les estoy diciendo. Métanse a YouTube y pongan estrategia. Estrategia de Forex. Fíjense en YouTube cuántos videos hay de diferentes tipos de estrategias. Son un montón. Y yo empecé así, de alguna forma, con la estrategia de YouTube.
Entonces yo en Forex intermedio les digo, chicos, esto es una resistencia, esto es un soporte, pero no quiere decir que que vamos a estar operando esto. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que vamos a estar buscando nosotros? Que el mercado nos haga esto. Cuando el mercado nos haga esto, nosotros vamos a estar buscando ingresar ahí. A confirmación, sí, pero después de la manipulación, después de que lo sacó a todos. Eso es lo que vamos a estar buscando nosotros. Mientras tanto, el entendimiento es este. El mercado me hace máximos iguales, automáticamente yo tengo una huella. El mercado me hace mínimos iguales, automáticamente tengo una huella. El mercado me deja un soporte dinámico, una resistencia dinámica en un ciclo de acumulación, en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, automáticamente yo tengo una huella. Pero que yo tenga una huella como tal no quiere decir que el mercado la tenga que neutralizar en el instante, como en estos ejemplos que estoy dando ahora. Porque el mercado puede hacer esto. Bien, dejarme dos máximos iguales, que neutralice todo y que después suba a tapar esa huella, a neutralizar esa huella. Bien, puede suceder de esa forma también. Entonces, vamos a dibujar acá, esto lo tienen que anotar en su carpeta, los diferentes tipos de huellas. Vamos a poner el famoso triple suelo. Vamos a poner el famoso doble suelo. Lo mismo por encima, porque es lo mismo en el alza, o sea, al alza que a la baja, es lo mismo para arriba que para abajo, es lo mismo en el USD CAD que en el USD franco suizo, es exactamente lo mismo, ¿bien? No hay ninguna diferencia, ninguna. Es lo mismo en un minuto que en una hora, es lo mismo en 15 minutos que en un día, es exactamente lo mismo, son huellas, ¿sí? Son huellas. También lo vamos a tener en acumulaciones, como en triángulos. O sea, es importante que entendamos el chartismo como tal. Lo puedo llegar a tener en un triángulo. O sea, mi huella va a estar, digamos, de alguna forma ahí. Y ahí. Me lo puedo encontrar también en un banderín. ¿Sí? En un banderín alcista. Que lo hemos visto. Ahí estás. Lo puedo llegar a tener por debajo, como una zona de soporte. Lo puedo llegar a tener por encima como una zona de resistencia. ¿Sí? Estos son diferentes tipos de huellas. Hablando estructuralmente, hay muchas más que las vamos a ver. Pero estas son huellas básicas, digamos, de estructura. Tenemos huellas que las tenemos que ver en el gráfico literalmente, que son como patrones de velas. Bien. Repito nuevamente. Doble suelo, triple techo, doble techo, que el triángulo, que el banderín, que la cuña, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que entendamos que el soporte es una zona a neutralizar, que esta resistencia es una zona a neutralizar. Yo cuando me meto al gráfico y empiezo a ver mi modelo de entrada, yo me tengo que preguntar qué es lo que me interesa a mí que el mercado neutralice. Porque ¿para qué carajo quiero comprar o para qué mierda quiero vender si no sé qué es lo que yo quiero que el mercado me neutralice? ¿Qué es lo que me interesa que el mercado neutralice? Para eso son las huellas, para darle una dirección al mercado. Porque tiene que tener un sentido mi compra y tiene que tener un sentido mi venta. Una probabilidad a favor. No es lo mismo que nosotros tengamos este nivel de soporte, así, con máximos o mínimos iguales, a que tengamos esto. No es lo mismo esto que yo tengo acá a esto. No es lo mismo hablando estructuralmente, porque acá yo tengo los mínimos iguales,
¿Sí? O lo estoy exagerando un poco, capaz que ahí. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo tengo que agarrar el mínimo y trazarlo. Y fijarme si lo neutralizó. Vamos a ver el gráfico. Hay un chingo de ejemplos para ver. Pero viendo el temita básico de estructura, lo natural sería que esto sea una verdadera y genuina huella y esto sea un mínimo neutralizado. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, esto no es huella y esto sí es huella. Vamos al gráfico a revisar un poco. Estos son huellas normales, de máximos y de mínimos iguales, de soportes y de resistencia. Que nos interesa que el precio neutralice. No sé si se entiende esa parte. Nos interesa que el precio neutralice. Entonces, fijémonos, estamos en USDCAD H4. Bueno, esto es un rango y yo tenía especulado unas ventas en una zona market maker, una zona más institucional. Pero fíjense acá. ¿Qué pasa? El mercado me rompe el máximo anterior, ¿sí? En H4. Me rompe el máximo anterior y ya estas clases se empiezan a poner de puro análisis. Me rompe el máximo anterior, automáticamente lo que haría cualquier trader institucional es decir, bueno, saco mi zona. Bien, saca su zona, especulando que el mercado tendría que hacer otro máximo más alto. Y más si estamos en un rango como este. Bien, entonces tengo que se rompe el máximo anterior, me activa el bloque de órdenes y cuando me activa el bloque de órdenes el precio me muestra liquidez. Me muestra liquidez, ¿sí? Como primer fractal y después de ese primer fractal el mercado me deja una resistencia y un soporte. ¿Sí? Me deja el famosísimo canal de tendencia. Bueno, la cuestión acá es la siguiente, tal cual como yo se los expliqué, ¿sí? Tenemos un soporte y tenemos una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta acá? Que el mercado puede romper al alza o puede romper a la baja. Puede manipular al alza y puede manipular a la baja. Puede haber una manipulación en cualquiera de las dos direcciones. ¿Sí? Yo tengo que entender esa parte. Porque no quiere decir que porque tengo una huella por encima, el mercado me va a hacer una tendencia alcista, o porque tengo una huella por debajo, el mercado me va a hacer una tendencia bajista. No, tengo que ver las posibilidades de qué es lo que neutralice primero y cómo puede continuar el análisis. Lo voy a repetir en todas las clases, o sea, el contexto es lo más importante y no hay nada más importante que el contexto. Ni una noticia, ni una huella, ni un Fibonacci, ni un indicador, ni un robot, ni nada más importante que el contexto. No va a haber nada más importante que el contexto. Eso es lo que me va a decir o lo que me va a permitir predecir de alguna forma el movimiento que va a hacer el precio. Entonces, me hace un rango, un canal de tendencia y se sale por encima, lo rompe. Y sí, lo rompe porque es una huella. No es lo mismo que el mercado me haga este canal, ¿sí? Después de haberme dejado liquidez, a que me haga esto. Directamente. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque si me hace esto directamente, un impulso muy fuerte, sin hacer una acumulación errática previa, que al mismo tiempo funciona como un canal de tendencia, con una huella por encima y una huella por debajo, acá yo tendría que estar buscando ventas directamente. ¿Sí? En cambio yo ahora estoy esperando que el mercado neutralice todos estos máximos para recién poder vender. ¿Sí? No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Por la fuerza, por la liquidez. Entonces tengo un fractal hasta acá, ese es mi primer fractal, ¿sí? Este va a ser mi segundo fractal, básicamente desde acá, acá comienza mi segundo fractal, hasta
hasta ahí, hasta ese máximo. Fíjense que está bien trazado porque el mercado de alguna forma respeta la zona de agotamiento. Más adelante vamos a ver clase de Fibonacci. Pero la cuestión está en que tengo que medir bien el tema de la fractalidad. Y toda esa acumulación contaría en este contexto como un fractal. Y el tercer fractal es este de acá. Ahí estás. Ahí. Ese sería mi tercer fractal. Nosotros estamos esperando ventas acá. En estos niveles. Que es una zona de agotamiento y market maker al mismo tiempo. Bien, en esa zonita vamos a estar esperando nosotros las ventas. ¿Por qué en esa zona? Porque el mercado me hace un impulso, me da liquidez, me hace un canal de tendencia y después se sale. Una vez que se sale, retrocede medianamente fuerte y ahora tendría que darme el próximo impulso. Buscar ventas a rellenar. Hoy, miércoles 1 de mayo de 2024, tenemos las tasas de interés. Hoy tenemos tasas de interés. Así que es probable que el mercado se lleve absolutamente todo. Bien, se lleve absolutamente todo, todo. Cuando digo todo me refiero a todos estos máximos que tenemos acá. Y una vez que se lleve todo, ahí vamos a estar buscando ventas. ¿Sí? Ahí nosotros recién vamos a estar buscando ventas. ¿Qué es lo importante que entendamos acá? Que el mercado me creó una huella por encima, ¿sí? Y yo entendiendo el contexto dentro del rango que me rompe el máximo anterior, que me activa el bloque de órdenes, que me hace una acumulación con huella, algunos le dicen buy-side liquidity o sell-side liquidity, yo no utilizo otros nombres, para mí esto es una resistencia con una huella, que es una huella, perdón, normal. Entendiendo el contexto, puedo predecir de alguna forma o puedo sacar mi análisis sabiendo que las genuinas ventas van a estar por acá, por encima, tapando todo. Esto también es una huella, esto también es una huella, todo eso va a ser una huella como tal. Bueno, eso es un ejemplo de un billón de ejemplos que hay para sacar el tema de la huella. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver otro tipo de huellas. Bien, como esta, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. La mecha. Bien, en este caso yo tengo una vela que tiene más mecha que cuerpo, ¿sí? También puede pasar que tenga mucha mecha y mucho cuerpo, nos podemos encontrar con algo así, y con que el mercado siguió subiendo, ¿no? Bla, bla, bla. La cuestión es la siguiente. El mercado tiene una necesidad brutal de neutralizar las mechas. Entonces, si yo me encuentro con este tipo de vela, automáticamente lo tengo que identificar como un liquidity. Liquidity pool se le llama a esta mecha. ¿Sí? Ustedes tienen que entender una cosa. Vale verga las etiquetas que el liquidity pool, que suena más sofisticado, no sé, no me importan los nombres, lo importante es que entendamos lo que estamos viendo, la estructura, ¿sí? La mecha tiene que ser neutralizada en algún momento, porque acá hay una deuda, acá se está creando un imbalance. Esto es un liquidity pool. El liquidity pool se puede dar por una noticia, se puede dar por una manipulación, se puede dar porque el mercado neutralizó, tuvo una neutralización importante previa a hacer el movimiento, bla, bla, bla. Forma parte del contexto, ¿sí? Lo importante siempre es el contexto. Esto es un liquidity pool y en algún momento el mercado lo tiene que neutralizar. Claro ejemplo, a la altura de hoy, dólar yen. Bien, fíjense. Un fractal, dos fractales, tres fractales.
Yo tenía mi agotamiento de tendencia en estos niveles, el mercado lo neutraliza. ¿Y qué pasa? Fíjense qué bonito está esto. Ese es un liquidity pool. LP le vamos a poner acá. Un liquidity pool. ¿Sí? Muy bonito. Sí, el mercado más un market shift. Que ventas. Bla, bla, bla. Esto es un pedazo de huella que el mercado tiene que neutralizar. Hay dos formas. Muchísima atención a esta parte. Dos formas. ¿Sí? Porque la mecha está neutralizada de dos formas. Fíjense. Yo voy a agarrar toda la mecha. Toda la mecha. ¿Sí? Estamos en 4 horas. Toda la mecha y voy a trazar el 50. Ese es mi 50 de la mecha. El mercado llega al 50 de la mecha y esa mecha ya está neutralizada. Entonces, tus ventas van a empezar a partir de ahí. En esa zona vas a estar buscando ventas, en ese caso. ¿Bien? ¿Por qué son válidas? Porque ya tenemos un tercer fractal. Tenemos un market shift con que nos neutraliza otro liquidity pool anteriormente que se dio por efectos de tasas de interés. Japón dejó las tasas de interés exactamente igual y ¿qué hizo el precio? Un impulso muy fuerte al alza, neutralizando mi zona de agotamiento de tendencia. Al mismo tiempo, dejándome un liquidity pool, agarro mi liquidity pool, mi Fibonacci, toda la mecha, agarro toda la mecha, trazo mi Fibonacci a la mitad. Una vez que el precio llega a mi 50 de la mecha, ya la mecha está neutralizada. Al 50, no al 100. Tenemos que tener en cuenta esa parte. Si yo te estoy diciendo que el mercado tiene una necesidad brutal de neutralizar las mechas, vas a empezar mínimo de tu 50 por encima. Si sos exigente con tu trading y lo buscas por encima, no quiere decir que seas un miedoso. No, sos exigente. Y tu trading tiene que ser exigente para que vos seas rentable. No tiene nada de malo que lo esperes por encima. El próximo nivel de agotamiento de tendencia lo tengo por encima. ¿Sí? En los 162.500 es esta zona que yo tengo de ventas. Preferentemente yo acá elijo vender. Le faltan muchos pips, le faltan 500 pips, por lo menos subir para mí el dólar yen. Hoy tenemos tasas de interés, lo más probable es que las dejen igual y que esto reviente al alza, a los próximos niveles. Obvio, después tiene que ser todo neutralizado, pero así está funcionando el mercado. Entonces tengo un liquidity pool por debajo y un liquidity pool por encima. El que está por debajo está neutralizado, dejándome un cambio de estructura previamente. Hoy tenemos noticia, el cambio de estructura vale verga, literalmente vale verga, porque no sabemos qué es lo que va a pasar y sabemos que el mercado tiene que romper en alguno de los dos máximos. Máximo o mínimo. Eso es un liquidity pool, chicos. Eso es un liquidity pool. El mercado tiene una necesidad brutal de rellenar esas mechas. Mínimo al 50. Mínimo al 50. ¿Sí? Pero no pueden tener una estrategia así sin entender el contexto. Siempre es importante entender el contexto. Yo por eso primero les digo que tenemos un fractal, que tenemos dos fractales, que tenemos tres fractales. Tasas de interés acá, nos deja un liquidity pool que ya fue totalmente neutralizado. Ahora nos falta neutralizar por encima. Exactamente por encima. Esos son diferentes tipos de huellas. ¿Sí? Diferentes tipos de huellas. Eso para el dólar yen con respecto al tema de las huellas y la neutralización. Bien. Bueno, vamos a ver ahora australiano neozelandés, que suele tener mucho liquidity pool. Vamos a chequearlo. Acá, precioso, yo lo tenía trazado. Yo tenía súper trazado. Fíjense. Esto. Yo tengo muy bonito. Le voy a darme un segundo que le voy a poner acá el canal de tendencia para poder poner un rectángulo diagonal. Yo tengo acá, sí, lo voy a configurar, está muy grueso. Bien, yo tengo acá mi rango, ¿sí? Tengo un rango ascendente, tengo una acumulación errática ascendente. ¿Qué pasa? El mercado se sale,
Una vez que se sale el mercado, teniendo todo este imbalance, ¿qué va a hacer la gente? Buscar ventas, por supuesto. Yo y cualquier ser humano inocente, cualquier alma inocente estaría buscando ventas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El mercado, en eso que me está cambiando la estructura, me deja a mí, esto que estoy trazando yo, una huella, ¿sí? Que es un triángulo que he trazado yo. Voy a borrar este rectángulo. Me deja una huella. ¿Por qué? Tengo un máximo, dos máximos, ya se forma mi resistencia. Y acá agarro y le pongo la mecha también, ¿sí? Porque esa mecha es una huella. Esa mecha es una huella. Bien, es una huella. Además de que es una huella de forma diagonal, ¿sí? Que es una forma dinámica. Si yo lo trazo estático, me quedan dos máximos iguales, dos mechazos iguales. Y es altamente probable que el mercado lo neutralice. Puedo trazar la huella así, en dinámico, o la puedo trazar en estático también. No hay ningún problema. No sería lo mismo que esa mecha se haya salido y después haya quebrado el mínimo. No es lo mismo. Tienen que ser iguales. Los máximos tienen que ser exactamente iguales. ¿Qué es lo que se hace normalmente? El mercado quiebra. Esa es la estrategia de mierda que hay hoy en internet. Y agarro y pongo mi bloque de órdenes. Y en mi bloque de órdenes pongo una mamada. Una mamada es eso. No tiene contexto. No tiene contexto institucional. ¿Qué fue lo que pasó? Un stop hunt. Una manipulación brutal. Yo tenía mi zonita trazada hasta acá. Buscamos ventas y nos sacó en break-even. Eso es otra cosa, ¿sí? Lo importante es que acá está la huella y que el mercado la tenía que neutralizar ahí. Profe, entonces acá voy a buscar compras. No, tampoco vas a buscar compras ahí, sino que simplemente la huella te está avisando que no tenés que vender. Eso es todo. Te estás ahorrando una pérdida porque estás entendiendo la estructura interna del mercado. Porque esto es interno totalmente de lo que estamos hablando, ¿sí? El mercado tapa esa huella, tapa el máximo y automáticamente entra en una zona market maker, ¿sí? Eso es un liquidity pool, ese mechazo. Eso es un liquidity pool y acá tenemos otro liquidity pool. La diferencia es que acá no ha sido neutralizado, ¿sí? Tengo un liquidity pool que no ha sido neutralizado. Y a mí me encantan estas mechas porque es muy probable que el mercado las neutralice. Muy probable. Es lo que hace. El mercado va de neutralización en neutralización. Profe, ¿esta de acá es un liquidity pool? No. ¿Esta de acá? Sí. Ese es un liquidity pool. Entonces puedo dejarlo ahí. Pero la cuestión es que ese liquidity pool no me marca el fractal. Mi fractal está acá. Puedo tener marcado el fractal y marcado mi liquidity pool, no sé, así, con otro color o con líneas punteadas, por ejemplo, sabiendo que esa va a ser mi huella, como esta de acá abajo también. Entonces pueden ir trazando con diferentes colores, con diferentes puntos, sin que quede una cuestión, un arco iris el gráfico, sencillo, bien sencillo, de la menor cantidad de colores posible, bien sencillo. Y tenerlo trazado así para identificar hasta dónde puede ir mi take profit, hasta dónde, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ya de lo que a mí me interesa que el mercado neutralice, tengo acá mi fractal cerquita de mi liquidity pool. El mercado está haciendo una manipulación muy fuerte y bueno, yo tengo mi próxima zona de ventas acá. ¿Qué me estaría interesando a mí? Fíjense, ¿qué me estaría interesando a mí? Que el mercado me llegue a mi zona y una vez que me llegue a mi zona, estar colocando ventas a neutralizar mi primer liquidity pool como mínimo. ¿Sí? Esa podría ser una huella. Entonces estaría yendo en ventas. Algo así. Son 200 pips de take profit y un stop loss de 20, podría ser. Una gestión 1 a 10, espectacular. Eso estoy esperando para el australiano neozelandés. Y lo que me interesa que neutralice es la huella. Yo tengo que ver cómo me llega acá y depende de cómo me llegue, es si estiro hasta el próximo liquidity pool o no. Puedo complementar toda esa parte utilizando Fibonacci. ¿Cómo voy a utilizar Fibonacci?
Deme un segundo que borro esto de una clase anterior. ¿Cómo voy a utilizar mi Fibonacci? Voy a agarrar desde donde comienza el impulso. Hasta donde tengo mi zona. No es hasta acá, es hasta donde tengo mi zona. Muchas personas no están de acuerdo con esto. Yo sí estoy de acuerdo con esto. Y me voy hasta mi 0,50. ¿Sí? Podría ser mi 0,50. Y mi 0,50 queda por debajo de mis huellas. Y mi 0,61 también por debajo de mis huellas. Entonces me puedo ir hasta mi 0,61. Ahí estás. ¿Sí? Profe, me parece un montón, 293 pips, no sé si la aguante, bla, 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 te vas hasta tu 50. O hasta tu huella. Ahí estás. Lo importante no es el Fibonacci, sino las huellas. Fibonacci lo puedes utilizar para confluenciar tu zona. Bien. Eso con el liquidity pool se lo van a encontrar en fractales, se lo van a encontrar en acumulaciones. Entiendan bien la estructura, el contexto que están viviendo ustedes, ¿sí? En el mercado. Y en base a eso, colocar su respectiva operación. Bien. Bueno, ¿qué otra huella nos podemos encontrar? Vamos a otro par. Vamos a buscar otro par. Euro dólar, veamos. Euro dólar o Nasdaq. Vámonos al Nasdaq. Bien, esto tiene una pinta de que va a manipular y va a subir brutal. Acá, fíjense qué precioso que está esto. Este es el máximo histórico del Nasdaq. Este de acá. Bien. ¿Qué es lo que sucede? El mercado me hace un máximo histórico, me cambia la estructura, empiezan las ventas, muy bonito. Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo una huella. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que eso es una huella. Porque es una resistencia dinámica igual. ¿Qué pasa con el precio? Fíjense qué es lo que pasa con el precio. El precio neutraliza. Esa huella ya está neutralizada. Esto es un claro ejemplo de una huella neutralizada. Totalmente. Eso ya está neutralizado. Si el mercado mismo hubiera llegado exactamente hasta la resistencia, sin dejar esa mechita, sin pincharla, sin pinchar esa resistencia, no estaría neutralizado. Y eso hubiera cambiado muy probablemente, digamos, la estructura que ha estado haciendo el precio. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya está neutralizado, y porque está neutralizada esa huella, existe la liquidez para que se forme un ciclo de distribución. Entonces se forma ese ciclo de distribución respetando los pullback y todo muy bonito. Está excelente. Está súper bien. ¿Qué pasa? Fíjense qué es lo que pasa. El mercado a mí me hace un market shift, me hace un cambio de estructura, que es lo que estamos viendo acá, pero en este microfractal o en este fractal completo, estamos en 4 horas, así que es un fractal, ¿sí? Me está pasando algo. ¿Lo alcanzan a ver acá? Me está sucediendo algo muy bonito. Y es que el mercado me deja dos mechas exactamente iguales. Exactamente iguales. Esto no es plata, es muchísima plata. ¿Bien? Porque una vez que el mercado quiebra tu soporte, quiebra tu resistencia, empiezan las ventas. Y el contexto, la creencia colectiva es ventas. Una vez que el mercado a ustedes les hace esto, eso de que les rompe el soporte, automáticamente empiezan las ventas. Y el chip colectivo se instaura automáticamente en ventas. Bien, pero ¿qué pasa? Acá el mercado no es que me hizo esto. Bien, no, me deja dos máximos iguales. Y si yo tengo tasas de interés, presten muchísima atención a esto, si yo tengo tasas de interés dentro de unas horas, tengo tasas de interés y tengo una huella, y lo más probable es que las tasas de interés las dejen exactamente iguales, por una cuestión de contexto macroeconómico, ¿qué va a pasar con el Nasdaq? Me neutraliza algo importante y se va a tapar la huella. Entonces, ¿qué es lo que el mercado me interesa que neutralice? Esta huella de acá, esto que yo tengo acá, estos máximos. Bien, voy a trazar mi fractal, esperando que tener
como neutralización para un posible movimiento de ese mismo fractal, y una vez que neutralice ese fractal y se vuelva a meter, porque yo ya tengo el cambio de estructura hecho interno, voy a estar colocando compras a neutralizar esa huella. Profe, ¿hasta dónde me voy con el take profit? ¿En el mismo lugar o apenitas por encima? Apenitas por encima. Si te quieres asegurar bien, lo puedes poner en el mismo lugar. Es casi imposible que el mercado venga y te haga esto. Es muy difícil que el mercado se mueva sin neutralizar algo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ser lo más importante al final, chicos, en esta clase? Que utilicemos las huellas para entender el contexto, ¿sí? Para contextualizar mi análisis. Que utilicemos las huellas para un take profit. Que utilicemos las huellas para saber si está bien mi stop loss, si no está bien mi stop loss. Porque mi stop loss puede ser una huella. Que utilicemos las huellas para definir cuál es la creencia colectiva. Es algo tan sencillo el tema de las huellas, pero tan pasado por alto que al final del día se subestima. Se subestima y queda descontextualizado el análisis. Cuando yo tengo un análisis totalmente descontextualizado, lo más probable es que siempre salgan stop loss. Bien, esta es la primera clase de trading institucional y creo que la puse primero por una razón, y es porque con algo tan básico, estructural, ya podemos estar del otro lado del planeta y empezar ahí a ver el tema de manipulaciones, liquidez interna, externa y demás. Así que bueno, yo creo que la próxima clase va a ser de liquidez interna y externa. No le voy a dar 1.000.000 de ejemplos de huella, con esto ustedes ya están sobrados para meterse al gráfico, analizar y contextualizar. Y bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase, que va a ser muy parecida, porque las huellas van en todas las próximas clases. O sea, a partir de ahora las huellas las van a ver siempre. Siempre, porque ahí va a estar nuestro take profit, de alguna forma. O ahí va a estar nuestro punto interesante para que el mercado neutralice y después de esa neutralización ingresar en alguna compra o en alguna venta, como acá. Bien. Profe, ¿esto es una huella? Sí, también es una huella porque se le ha inyectado dinero. Vamos a seguir viendo el tema de las huellas. Esto lo voy a etiquetar como huellas 1. Y bueno, anotar las estructuras en la carpeta, tener la carpeta prolija, ordenada y demás. Me voy con esto. El diablo está en los detalles. Repito, el diablo está en los detalles. Como yo no sepa identificar este detalle, este detallito de acá, tan sencillo, mi trading va a estar diferente, muy diferente. Como yo entienda que los verdaderos traders, bancos y demás están en ese contexto de neutralización, mi trading va a estar diferente. Como yo esté muy preciso, definido y atento a los detalles en mi análisis con el tema de las huellas, mi trading va a estar diferente. Entonces, atención plena a las mechas, atención plena a los máximos y mínimos iguales, atención plena a las neutralizaciones. Es una clase que podría durar 4 horas porque hay 50.000 millones de ejemplos para ver. Pero como lo tenemos que ver en todas las otras clases, en Fibonacci, en Stop Hunt, en puntos de entrada, en plan de trade, en lo que sea, lo vamos a ver. Dejo la clase hasta acá. Les mando un abrazo muy grande, chicos. Nos vemos en la próxima clase de liquidez interna y liquidez externa.